Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a una nueva clase. Hemos estado un poco perdidos porque tuvimos un daño en nuestra red. Permítanme, voy a compartir el link por acá en varios grupos y ya nos empezamos. Entonces, ¿cómo les ha ido en este fin de semana? Estamos en los últimos días de Ramadán. Inshallah que estén haciendo muchas buenas obras, estén haciendo muchas actividades y muchos actos de adoración. Voy a girar la cámara a ver si... no, mala idea. Si no, dejémosla ahí quietica. Ahora no la puedo ubicar. Ya. Entonces, ya estamos en vivo. Ya estoy compartiendo los links de la clase. Vamos a esperar un momento. Les estaba comentando que hemos tenido un poco de problemas técnicos porque están haciendo unos arreglos aquí en el barrio y pues bueno, esos arreglos dañaron la red de transmisión de internet. Desafortunadamente no nos avisaron a tiempo y por eso pues no pudimos como avisarles a ustedes con más anticipación de los cambios. Y ya, eso fue lo que sucedió. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, hoy vamos a tener una clase muy bonita. Vamos a seguir hablando sobre lo que significa la cultura y el tauhid a través de la umma. Hemos tenido ya varias clases de este curso. Les recomiendo para los que no lo han visto que las vean. Están todas en YouTube. Nuestro YouTube lo pueden encontrar como Maktaba Colombia, perdón. Entonces, empezamos. Bismillahirrahmanirrahim. Todas las bendiciones son para el profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que le siga de la manera correcta hasta el día del juicio final. Amén. Bueno, estamos hablando sobre la umma. Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy es que la umma tiene ciertas características. Vamos a hablar de la universalidad, la totalidad y la responsabilidad. Y eso se va a unir con unos de los temas que hemos tratado anteriormente. Entonces, la universalidad significa que la unicidad de Dios es para todos, ¿vale? Y que la existencia, y esto se ve marcado o se ve, digamos, explicado en la existencia de la fitra en todas las personas. La fitra es el instinto o la inclinación natural del ser humano a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz nos dice que todo ser humano nace con la inclinación de alabar a Dios y son sus padres, cristianos o zoroastrianos, los que cambian ese instinto. Él quería decir que en la transformación cultural o lo que nos enseñan en casa nos transforman esa fitra hacia otras religiones. La voluntad divina tiene que ser para toda la humanidad. La voluntad divina, que es algo que hablamos en la segunda sesión de este curso, no puede ser para unos cuantos ni para solamente los musulmanes, porque esto sería injusto con las otras personas. Sería demasiado injusto que la voluntad divina fuera para nosotros los musulmanes y para ellos no. Entonces, en esta medida se rechaza o se rechazaría la voluntad divina y la universalidad del tauhid en la cultura si se le prohibiera a alguien entrar al Islam.
Es por esta la razón que el Islam es para todas las culturas, para todas las razas, para todas las naciones, para todos las personas que hablan diferentes idiomas, etcétera, 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 y a nadie se le debe impedir convertirse en musulmán. Y esto significa que todos somos iguales y por esto es una de las razones que no hay clero en el Islam ni mesianismo. Mesianismo es la idea de que hay un Mesías o una persona elegida que es quien va a venir a salvarnos, ¿verdad? Y también significa que todos tenemos derechos a una sociedad islámica, los musulmanes y los no musulmanes. Wa alaikum salam, Ana María. Entonces, en esta medida, todo lo que se conozca como el tribalismo y el nacionalismo está en contra de lo que es la universalidad del Islam. Les voy a explicar por qué. Cuando tú eres muy nacionalista o cuando tienes el tribalismo en tu pensamiento, la medida de todas las cosas suele ser la medida tribal, ¿verdad? Es decir, la tribu o la nación establece la medida estándar y esta medida suplanta la voluntad divina. En esa suplantación se viola la universalidad del Islam. Además, porque el universalismo está en contra de que se valoren a las personas por dónde nacieron o en qué raza o en qué situación nacieron. Entonces, digamos que al ser el Islam universal y hacer la noción de la umma universal, permite que todos pertenezcan a la umma, ¿verdad? Y además porque digamos que el nacionalismo y el tribalismo además de hacer su propia medida, se creen supremos o mejores que otros. Ahí vienen todas las filosofías, por ejemplo, de la supremacía blanca o la supremacía, cualquier supremacía que sea, por ejemplo, la supremacía negra también. Porque al creer que ellos son supremos y que ellos poseen la verdad, establecen que el otro, cualquiera que sea ese otro, está en la falsedad, está en la mentira y que por tanto no tiene, digamos, la visualización de la verdad, ¿verdad? Y esto hace que se rompa el tejido social porque generan enfrentamientos entre lo que soy yo y lo que yo tengo, que es, digamos, mi verdad, contra lo que el otro tiene, que es la falsedad desde mi punto de vista. Y esas nociones de verdad o falso eliminan la posibilidad de crear un tejido social. Una de las cosas importantes es que este universalismo o este principio de la umma, que es la universalidad, nos da como derecho que todos tenemos derecho a una sociedad islámica. Y por tanto todos tenemos el deber de actuar en forjar una sociedad islámica, tanto para musulmanes como para no musulmanes. Y esto es muy interesante para los conversos, porque a veces hay unos discursos en donde nosotros supuestamente esperamos a hacer comunidad islámica cuando estemos allá. Ya eso fue un término que tomamos en la clase pasada, como si el allá fuera algo místico, ¿verdad? Pero no es así. Es por el principio de universalidad, todos tienen derecho a una sociedad islámica, pero en los países en donde somos minoría no hay sociedad islámica, ¿verdad? Pero entonces es nuestro deber como musulmanes en minoría islámica trabajar y aportar para que nuestra sociedad se islamice. Y esto es una cosa muy importante porque estamos hablando de islamizar la sociedad, no de islamizar personas. Es decir, no es un proceso de evangelización en donde nosotros queremos que todos sean musulmanes. Es un proceso de cambio social en donde, sin importar si son musulmanes o no, tienen ciertos beneficios, ¿verdad? El segundo principio de la umma, que significa la totalidad. ¿Qué es la totalidad? Que la umma incluye todos los aspectos culturales necesarios para una vida sana. Hablamos de artes, de ciencias, del desarrollo del pensamiento, de deportes, no sé, ¿qué más se les ocurre? Educación, por supuesto. Entonces, ¿se acuerdan del triángulo de la cultura? Bueno, en este triángulo tenemos un punto que eran las instituciones. Esas instituciones se deben islamizar. Además, porque la totalidad en la umma quiere decir que todos participamos en la umma con todas nuestras acciones. Si nosotros reducimos la umma a un solo aspecto religioso, ¿no? Como que somos parte de la umma mientras utilicemos el Islam, entonces nosotros estamos volviendo a la umma algo frío, algo sin vida, que no sirve a los propósitos culturales. Entonces, por ejemplo, una cosa importante es el uso del tiempo libre. Nosotros estamos perdiendo como umma islámica la noción del uso del tiempo libre. Entonces, si alguien sale a hacer, no sé, rap halal, que lo viste en Estados Unidos, entonces se le botan encima y dicen, es que el rap no puede ser halal, es que, bueno, si hacen rap sin instrumentos,
Es decir, si se rapea con la sola voz y con los sonidos que salen solamente de voz, que es un rap que he visto bastante en Estados Unidos, ¿por qué no puede ser halal si sus contenidos son de adoración a Dios, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el rap halal y una nasheed si no hay instrumentos en ninguna de las dos? Son cosas que tenemos que plantearnos realmente hoy en día porque no estamos dando un adecuado uso del tiempo libre. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que un musulmán solo puede leer cosas sobre el Islam. ¿Y la literatura islámica dónde queda? ¿El desarrollo de la poesía islámica dónde queda? ¿Dónde queda la caligrafía islámica, por ejemplo? Entonces, si nosotros nos reducimos solamente al aspecto religioso y al aspecto de los actos de adoración, todos los otros espacios de la sociedad quedan en manos de otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de islamizar nuestra sociedad, no solo hablamos de volverla religiosa, no hablamos de pronto, digamos, como los movimientos de cristianos hoy en día que salen a decir que tenemos que recuperar los valores cristianos. No, lo que estamos hablando también es de proveer ejercicios de Islam dentro de espacios diferentes. Y ahí era lo que yo les decía en la clase pasada de, por ejemplo, usted es un animalista y le encantan los animales, arme su fundación. Y el Islam verde, ¿qué dice el Islam sobre los animales? ¿Cuáles son los animales del Corán? ¿Qué pasa con los animales en el día del juicio? Vamos a salvar animalitos, vamos a sembrar árboles para que los pájaros coman, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de actividades ahí. Y por último está la responsabilidad. La responsabilidad nos da muchas cosas. Una de las cosas importantísimas es la unión con lo que hablábamos la primera clase, que es la importancia de la nía, la importancia de la intención. ¿Por qué? Perdónenme. Siempre olvido coger el Corán. Porque nosotros tenemos que entender que toda acción va mediada por la intención. Y esta es una de las razones por la que en la religión no puede haber coacción. Entonces, por ejemplo, en el Abaca, en 256 dice, una vez establecida la diferencia entre la guía correcta y el desvío, no se puede forzar a nadie a creer. Esta no es la única parte en el Corán que dice esto, y es que para nosotros es muy importante que las personas tengan su libertad de culto. No solo significa que, este verso no solo significa que pueden llegar al Islam de manera voluntaria, sino que tienen la libertad de creer en cosas distintas, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 10, que es Jonás, en la ley 99, dice, si tu Señor hubiera querido imponérselo, se refiere a la religión, todos los habitantes de la tierra hubieran creído. ¿Y tú piensas que puedes obligar a la gente a ser creyente? Esto es muy importante para tener en cuenta cuando estamos hablando de islamizar la cultura y de islamizar la sociedad donde ustedes viven. ¿Ustedes creen que pueden obligar a todos los colombianos a ser creyentes? ¿O a todos los mexicanos o a todos los salvadoreños? No, es solo Allah subhanahu wa ta'ala quien cambia el rumbo de las naciones y quien cambia además la gente. Lo que nosotros debemos hacer es aplicar esa ética del hacer para mejorar o por lo menos afectar nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad es de carácter personal. No se puede responsabilizar a otros por lo que yo hice o dejé de hacer. Y esta segunda parte es lo más importante, el dejé de hacer. Dice, también en Jonás, en la 108 dice, di, oh gente, les ha llegado la verdad de su Señor, quien siga la guía lo hará en beneficio propio, pero quien se descarríe solo se perjudica a sí mismo. Yo no soy responsable de lo que ustedes hacen. La responsabilidad es un tema muy importante porque las personas dicen, no, es que yo me responsabilizo de lo que hago, pero también de lo que no hago. Si usted tenía las posibilidades de cambiar, digamos, el rumbo de una nación y no lo hizo, también por eso va a ser responsable. Entonces, nosotros somos responsables por la acción y por la omisión, porque como ya vimos, el asunto con la presencia divina y con la voluntad divina es que hay una ética del hacer que está comandada en el Corán. Si usted tuvo la oportunidad de hacer y no lo hizo, usted está incumpliendo las órdenes del Corán. ¿Listo? Y por supuesto, acá es algo importante que dice, pero quien se descarríe solo se perjudica a sí mismo. Y esto quiere decir o habla sobre la responsabilidad individual. La responsabilidad es de carácter personal. Y esto implica que en este aspecto de la UMA evitamos el totalitarismo.
Una UMA bien construida nunca será totalitaria porque buscará que cada quien sea responsable, y digamos que eso es como la idea de cada quien responsabilizándose de sus actos, es el contrario de lo que significa vivir una sociedad totalitaria. Esos son tres aspectos de la UMA que nos dan una idea más concreta de qué es la UMA y además, digamos, sus beneficios y los aspectos que requiere, porque muchas veces nosotros hablamos de la UMA, pero es algo como etéreo, es algo como por allá, como que nosotros no tenemos muy en claro qué es. Para cerrar esta clase, que es la penúltima del ciclo, les quiero regalar una descripción de qué es la UMA escrita por el doctor Ismail Raji al-Faruqi en su libro At-Tawhid. Dice: la UMA es el cuerpo corporativo, orgánico, cívico, que no se limita a la tierra, las personas, la raza, la cultura. Es universal, total y responsable en su vida corporativa y en la de cada uno de sus miembros, e indispensable para el logro de la felicidad de cada ser humano en este mundo y en el próximo, por cada actualización de la voluntad divina en el espacio y en el tiempo. Vamos a analizar un poco esta descripción para terminar. Cuerpo corporativo, es decir, incluye instituciones. Estas instituciones sociales que son muy importantes para el funcionamiento de todo. Orgánico quiere decir que todo está conectado una cosa con otra. Y cívico quiere decir que las personas que la habitan o de las cuales las cuales son las que hacen parte de la UMA son agentes activos en su construcción, no son agentes pasivos. Que no se limita a la tierra. Es muy chévere porque no nos estamos limitando a naciones ni a territorios específicos. Las personas, la raza o la cultura. Significa que es universal. Universal, total y responsable son las tres características que les acabo de explicar en su vida corporativa y en la de cada uno de sus miembros. Muy importante porque significa que todas y cada una de las corporaciones, instituciones y cada una de las personas que son parte de la UMA son responsables de su construcción y su mantenimiento, e indispensable para el logro de la felicidad de cada ser humano. Muy importante porque recuerden que nosotros dijimos la vez pasada que tener una sociedad islámica es el secreto para lograr el falah, que es la felicidad ética. Sin sociedad islámica no lo podemos lograr, ¿verdad? Y en el próximo, leo esta parte de nuevo, indispensable para el logro de la felicidad ética de cada ser humano en este mundo y en el próximo, y es válida por la actualización de la voluntad divina en el espacio-tiempo, es decir, siempre va a haber una UMA. Entonces, esto es una caracterización de la UMA, que es algo que casi nunca hablamos en nuestras comunidades, pero vamos a ver cómo se logra esa UMA, porque es que el doctor Ismail nos dice algo muy importante, y es que la UMA es una condición indispensable para lograr el falah, que es lo que hemos venido hablando desde la primera clase, ¿verdad? Que el falah va atravesado por la ética del ser, va atravesado por la ética del hacer, va atravesado por la voluntad divina y muchas de las cosas que hemos estado hablando. Pero entonces ahora nos dicen que no es solo suficiente que yo haga y que yo sea, sino que además alrededor mío tiene que haber una UMA islámica. Y entonces estarán todos los conversos diciendo, pero yo vivo en un país en que no hay UMA islámica, ¿cómo le hacemos? No, primero, la UMA islámica pertenece al mundo, es decir, por el hecho de ser musulmanes, tú perteneces a la UMA islámica aunque vivas en un país de minoría. Y segundo, hay que empezar a manejar las micro-UMAs, que es algo que vamos a aprender en la próxima clase, inshallah. ¿Tienen alguna pregunta? Dudas, preguntas, sugerencias. Les pido perdón por las demoras, realmente no ha sido nuestra culpa, realmente ha sido bastante complicado el asunto de la conexión online. Inshallah, mañana la clase va a ser en horas de la mañana porque en la tarde estoy yendo a la mezquita, ya no hay conexión. Entonces, inshallah, mañana nos conectaremos alrededor del mediodía para hacer la última clase, que es cómo hacer o cómo manejar las microondas. Si no tienen más preguntas, bueno, dejamos hasta ahí. Qué bueno que me hayan acompañado hoy. Les agradezco mucho a los que han estado muy juiciosos, a especial Ana María. Se ha visto todas las clases, excepto las de caligrafía, se vio todas las clases, ¿verdad, Ana María? Y Ana María me preguntaba algo hace poco, es que ella tenía la costumbre de llenar mandalas, y que, digamos, los mandalas se parecen mucho a los se me fue el nombre, a los arabescos de los que hablamos en la clase de Tawhid y arabescos,
que si había algo de malo en eso. Bueno, primero hay que tener en cuenta la intención. La intención es como pasar un tiempo, es una actividad de ocio, más no una actividad de adoración, esto es importante. Y segundo, a ojo simple, al ojo del que no conoce los arabescos, yo lo comento porque dije lo mismo con una persona que conocía mucho del tema y casi me pega. Resulta que los arabescos y los mandalas no se parecen en nada. En un principio, digamos que su diferencia principal es que el mandala es único. La idea del mandala es que es un mandala que es irrepetible y pues digamos ahorita con todo esto de las publicaciones de libros de mandalas para pintar y eso pues se pierde un poquito la esencia del mandala, pero la idea es que cada persona va a hacer su propio mandala. Hay unos mandalas universales pero son un mandala digamos por cada página. En cambio el arabesco se repite. ¿Se acuerdan que hablábamos del ad infinitum, de la noción del ad infinitum y cómo esto digamos también se aplicaba para el nombre de la subhanahu wa ta'ala del Eterno? Entonces la idea de repetir el arabesco es muy importante, mientras que la idea de que sea un mandala también es muy importante. Entonces digamos que ahí ya se oponen en su simple noción de ser, ¿verdad? Y también digamos que el mandala tiene unas formas que tratan de imitar ciertos procesos de divinidad en la creencia budista, mientras que, que el arabesco es precisamente lo contrario, está tratando de desnaturalizar las formas naturales para alabar al creador sin tratar de imitarlo. Entonces mientras el uno es como tratar de crear de una forma física de una manifestación divina que es el mandala, el otro está tratando de desnaturalizar la creación para honrar al creador como ser supremo y como ser completamente diferente a su creación. Entonces, pues, si ven en su noción como concepto artístico, son muy distintos. De hecho, podría hasta decirse que son diametralmente opuestos, ¿no? Entonces, definitivamente no, digamos, no son parecidos. No hay ningún problema en pintar mandalas, no crean que no, siempre y cuando la intención sea utilizar el tiempo de ocio y no, digamos, no ningún acto de adoración, ni utilizar los mandalas como, digamos, como medio de otras cosas, como meditaciones que tienen como fin la iluminación divina. La meditación se puede en el Islam, pero mientras que el fin no sea alcanzar una iluminación divina. Entonces, esa era la respuesta, Ana María, que te tenía ahí guardada. Creo que Alison te había ya escrito una respuesta rápida, pero quería hacerla pública porque es una pregunta bastante interesante. Si no tienen preguntas, dejamos hasta aquí. Tengo que salir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu para todos. Nos vemos mañana al mediodía, inshallah. Gracias por acompañarnos.